En esta ocasión vamos a comenzar a ver un poco la herramienta de texto, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. En la barra de herramientas nos aparece la herramienta de texto, también se activa con la letra T del teclado y ya que la tenemos activada funciona básicamente de tres maneras, ¿no? La primera es, bueno, seleccionar la herramienta de texto y crear un rectángulo o un cuadrado, por ejemplo. Entonces, con clic sostenido, yo voy creando como un rectángulo imaginario y ahí lo que ocurre es que se genera un párrafo, ¿no? Puede ser que no nos aparezca nada, que solamente nos aparezca este recuadro vacío. En realidad no hay problema y depende de la versión que tengamos, ¿no? Si nos aparece este cuadro vacío, lo único que tenemos que hacer es mm, abrir esta caja de texto y comenzar a escribir, ¿no? Rellenar esta caja de texto. Entonces así es como podemos ir creando un párrafo, ¿va? Y bien, aquí igual, para cambiar el tamaño del texto, lo que hacemos es lo seleccionamos y en el panel de control tenemos varios ajustes, ¿no? Tanto la tipografía como el estilo, el puntaje y, bueno, cómo queremos que sea el párrafo, el color de la tipografía y demás. Entonces, bueno, aquí podemos elegir alguna tipografía, que básicamente son todas las que tiene nuestro equipo y como aparecen en Word, en PowerPoint y demás aplicaciones, ¿no? Aquí, si la familia tipográfica eh, es muy grande, nos van a aparecer varios modos, ¿no? Pero si nada más tiene una, puede ser que nada más nos aparezca eh, la tipografía en regular, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el ejemplo del párrafo. Y bueno, si quisiéramos rellenar este párrafo, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo, dar clic derecho y presionar la opción que dice rellenar con texto falso. Entonces ahí se va creando un texto falso. Hay veces en que no nos da esta opción, pero bueno, si nos la da, podemos utilizarlo o bien podríamos copiar algún texto de, ya sea de internet o de algún archivo, algún documento de Word o demás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este párrafo y este párrafo, déjenme lo hago más grande para que se visualice mejor. Aquí ya tengo mucho texto, ¿no? Le voy a dar aquí en medio. Y yo puedo hacer que este párrafo se haga más pequeño, ¿no? Que se oculte texto o bien que se expanda, ¿no? Si yo quisiera que se ocultara texto, a lo mejor quiero crear, no sé, dos columnas de texto, pero que sean pequeñas. Por ejemplo, sean de este modo. Si yo hago este recuadro más pequeño, fíjense, este es el tamaño original. Si yo lo hago más pequeño, con clic sostenido, se oculta el texto, ¿no? Parece que no hay nada, pero en realidad está oculto. ¿Cómo sé que está oculto? Porque en esta parte me aparece un cuadradito con un signo de más. Entonces, bueno, si yo doy dos clics sobre ese cuadradito, me aparece otro cuadro de texto. Y este cuadro de texto lo podría dejar igual o lo podría expandir, ¿no? Y entonces ahí se completaría, se completaría todo el párrafo que tenía en un inicio, ¿no? Si este párrafo o este cuadro de texto lo hiciera más grande, va desapareciendo el texto que está aquí, ¿no? Se va complementando y bueno, esto me ayuda mucho a tener como una secuencia en cuanto al texto, ¿no? También lo podría hacer más pequeño, ¿no? Modificar la tipografía y demás. Si quisiera seleccionar una palabra del párrafo, lo que hago es seleccionar el cuadro de texto y doy dos clics sobre esa palabra, ¿no? Si yo doy tres clics, se selecciona todo el párrafo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el cuadro de
texto del párrafo y podemos variar la tipografía, como ya vimos. También podemos variar si queremos que esté centrado, si queremos que esté alineado hacia alguna parte, ¿no? Y podemos variar el espaciado que hay, si queremos que tenga sangría. En esta parte, si presionamos sobre la palabra carácter, podemos variar el espaciado entre los renglones, ¿no? Aquí podemos hacer que sea más grande el espaciado, ¿no? Que sean más anchas las letras, el kerning, el tracking, o sea, el espacio entre letras, el espacio entre palabras. Si queremos que esta tipografía esté escrito en mayúsculas, a lo mejor yo aquí lo tengo en minúsculas, pero quiero que sean mayúsculas, presiono en esta opción de acá. ¿Va? Si quiero que sean versalitas, o sea, mayúsculas con tamaño de minúsculas, estas son simuladas, ¿no? O bien quiero que estén de esta forma, quiero que esté subrayado, tachado y demás, ¿no? Aquí podemos ir modificando todos esos elementos. Algo bien importante, nos da la opción del idioma. Si nosotros estamos escribiendo un texto en español, lo ideal es que aquí nos aparezca en español. Si el texto está en algún otro idioma, aquí lo podemos buscar y seleccionar. ¿Por qué es tan importante seleccionar eso? Porque aquí nos va marcando los espacios necesarios, ¿no? Es decir, nos separa las palabras por sílabas y no se separan del mismo modo en inglés que en español, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos variar esa parte, ¿va? Y bueno, ya tenemos esto. El texto también cambia de color, igual que las figuras, las formas. Aquí tengo el color, puedo seleccionar algún otro, puedo hacer que sea solamente contorno y no relleno, puedo variar el ancho del trazo, ¿no? Si quiero que tenga más, si quiero que tenga menos, a lo mejor quiero que tenga tanto contorno como relleno, creo que ahí no se modificó, ahí lo tengo, ¿no? Entonces ahí puedo ir jugando con todos estos elementos. Bueno, ya que tengo esta herramienta, ya sé cómo funciona el párrafo. Ahora vamos a ver el del texto simple, ¿va? Que es el texto de título. ¿Esto cómo se activa? Se activa seleccionando, dando un clic sobre la herramienta de texto, ya que la activé. En lugar de crear un rectángulo, voy a dar un clic. Y entonces ahí ya se genera la parte del párrafo, ¿no? Lo mismo, puede ser que no se genere un texto imaginario que nada más aparezca como el puntero. Si es el caso, pues simplemente tenemos que escribir. ¿Ah? Y entonces ahí ya lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre este de aquí y este de acá? Para empezar, si aquí hacemos un párrafo, ese párrafo no se va a poder complementar, ¿no? No vamos a poder hacer lo que hicimos acá, que encogíamos el cuadro de texto, lo hacíamos más grande para que se complementara. Esa es una. Ahora, si yo hago esto más grande, como que se completa, ¿no? El párrafo se hace más grande, más pequeño, pero se mantiene el tamaño de la tipografía. Si aquí yo hago eso y no presiono la tecla Shift, lo que ocurre es que el texto se deforma y no se deforma de manera proporcional. Entonces, si lo quisiéramos agrandar o hacer más pequeño de manera proporcional, bueno, tenemos primero la opción en el panel de control de cambiar el puntaje, ¿no? Pero si queremos un puntaje exacto, no nos aparece aquí, lo que podemos hacer es con clic sostenido y Shift arrastrarlo, ¿no? Así como crecemos y hacemos más pequeñas las figuras, con clic sostenido y Shift, ¿va? Ahí podemos modificarlo. Entonces, bueno, básicamente así es como funciona el texto. Y lo mismo, ¿no? Aquí podemos seleccionar todo el texto. Para seleccionarlo solamente es darle doble clic, ¿va? Y podemos ahí modificar
igual la tipografía, ¿va? Si queremos que, em, bueno, si la familia tipográfica viene amplia, podemos modificar ahí las características, ¿no? Podemos hacer que quizá tenga más espaciado entre las letras, ¿no? Podemos ahí ir modificando si queremos que estén mayúsculas y demás, ¿va? Aquí también podríamos crear un párrafo. Lo voy a hacer, voy a copiar este, control C, y en lugar de crear un rectángulo, voy a dar un clic y aquí lo copio. Y vean cuál es la diferencia. No se genera a modo de párrafo, sino como a modo de título, ¿no? De forma lineal. Entonces, para poder separar, yo tendría que dar doble clic e ir dando enter entre cada palabra, ¿no? Donde quiera aplicar el- la separación. Entonces ahí tendría que ir haciendo eso y si quisiera hacerlo más pequeño o más grande, con clic sostenido y shift tendría que arrastrarlo, pero solamente cambia el tamaño, ¿no? Porque si yo lo modifico de esta manera, como aquí lo hacíamos, lo que ocurre es que se mantiene exactamente el mismo texto, pero se deforma la tipografía, ¿no? Y eso no da un buen resultado. Entonces, bueno, así es como funcionan estas formas, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos aplicar? Podemos aplicar eh, el texto de manera curva o en alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a crear un círculo. Acuérdense, para crear un círculo perfecto es arrastrando y con shift sostenido. Le voy a dejar solamente el contorno y después voy a seleccionar esta forma. Voy a presionar o voy a activar la herramienta de texto y justo en esta parte voy a dar un clic, ¿va? Para saber que me está funcionando, puedo presionar la tecla Alt. Puedo presionar la tecla Alt sobre la línea, sobre el borde, Alt y clic, ¿va? Alt y clic. Y entonces ahí ya tengo el texto. Lo mismo, si no nos aparece un texto, nos va a aparecer un puntero y ahí podemos escribir algún texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo ya lo tengo. Y si quisiera hacer alguna modificación, lo que tengo que hacer es colocarme en alguna esquina. Como verán, si me coloco en esta parte solamente me aparece la flechita, pero si me coloco acá me aparece la flechita más otra más pequeña, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo ir modificando la posición del texto, ¿va? Puedo ir arrastrando y acortando o modificando esta parte, ¿no? A lo mejor no quiero que empiece aquí, quiero que empiece más acá. Y entonces con clic sostenido voy arrastrando la palabra hasta donde quiero que me quede. ¿Va? Ahí lo puedo em, ir modificando. ¿Va? De esta manera. ¿Va? Ahora, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Podemos hacer que el texto se cree dentro de una forma, ¿no? Que no esté así, sino que quede el párrafo dentro. Entonces, bueno, voy a hacer también eso y algo bien importante. Este texto no solamente se crea a partir de círculos, sino que se puede crear a partir de alguna otra forma, ¿no? Incluso puede ser una línea trazada con la pluma. Ahí me quedó medio extraño, pero no importa. Igual me coloco sobre la línea con la ayuda de la tecla eh, del, del clic, perdón. Presiono, ¿no? Me tengo que colocar justamente sobre la línea y dense cuenta cómo es que aparece el puntero. Me aparece
el puntero más una línea curva abajo, ¿no? Entonces ahí yo presiono y ya se creó el texto. Y lo mismo, me coloco en un extremo y puedo ir modificando esta parte, ¿no? Si quiero que se vea menos el texto, quiero que se vea más. Y aquí también puedo seleccionar todo el texto y puedo ir modificando el tamaño de la tipografía, el carácter. Déjenme ver si se puede. Ok, es aquí. Ahí puedo ir modificándolo, ¿va? Entonces, bueno, ahí ya lo tengo. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Lo podría invertir. Si me coloco en esta parte, lo puedo voltear para que en lugar de que el texto me quede por fuera de la línea, me quede por dentro, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos esta parte también. Y ahora sí, ¿qué otra cosa se puede hacer? Si yo genero aquí un pentágono, por ejemplo, perdón, un hexágono, y luego selecciono la herramienta de texto y presiono dentro, fíjense cómo me aparece aquí el texto, el cuadrito de texto, me aparece como un cuadrado. Es importante que me coloque en esta parte de acá, ¿va? Pero no voy a presionar la tecla Alt, me tiene que aparecer un circulito. Yo doy clic y entonces ahí ya se generó el texto. Me aparece así por el tamaño de texto que elegí y por la separación que tengo, ¿va? Pero bueno, ahí yo podría ir ajustándolo según lo que necesite, ¿ah? Y podría ir creando, ¿vale? Voy a dar clic derecho, rellenar contexto falso para que veamos cómo queda. Y lo mismo, ¿no? Podría seleccionar aquí todo el texto y podría hacer que quedara centrado, que me quedara alineado hacia alguna parte o bien que me quedara justificado. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí podría ir haciendo modificaciones y bueno, así es más o menos cómo nos pueden quedar, ¿no? En esta parte, como les digo, podemos ir modificando para que solamente nos quede en un fragmento, ¿no? Podemos crearlo a partir de curvas o de algunas otras rectas, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esta parte.